Capítulo 1. La semilla de la duda. En un pequeño pueblo, rodeado por colinas y ríos serpenteantes, vivía un joven llamado Arik. Siempre había sido curioso, su mente hambrienta de respuestas a los misterios del mundo. Mientras sus compañeros se conformaban con la simplicidad de la vida diaria, Arik a menudo vagaba por los bosques, conversaba con los ancianos y cuestionaba la verdadera naturaleza de la existencia. Sentía una profunda llamada dentro de él, un impulso por buscar un conocimiento que trascendiera las preocupaciones mundanas de su gente. Su padre, un simple artesano, siempre le advertía sobre los peligros de buscar respuestas más allá de lo que el mundo le ofrecía. La satisfacción, decía, es el camino hacia la paz. Luchar por más de lo que te dan solo trae dolor. Pero Arik no podía sacudirse la sensación de que había algo más grande, algo más allá del pueblo, de las colinas, más allá de los límites de su entendimiento. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo, Arik se sentó junto al río, mirando sus profundidades. El agua fluía incansablemente, sin cesar, siempre avanzando. Había escuchado historias de grandes filósofos y sabios que habían viajado por el mundo en busca de sabiduría. Hablaban de ver el mundo de maneras que los hombres comunes no podían, de comprender los hilos invisibles que conectaban todas las cosas. Pero Arik nunca había conocido a tales hombres, al menos no en persona. Sin embargo, la idea de su sabiduría lo atormentaba, arrastrándolo con su alma. Fue entonces cuando vio algo extraño. Una piedra, más grande que cualquier otra que hubiera visto antes, yacía a la orilla del río. Su superficie era lisa, pulida por el agua que fluía, pero había algo extraño en ella. Parecía brillar débilmente en el atardecer, como si guardara algún secreto antiguo. Arik extendió la mano, al tocar la piedra, sintió de inmediato una extraña calidez que se extendió por su cuerpo, una sensación que hizo latir su corazón con rapidez. Tomó la piedra y la sostuvo en su palma. Sentía que estaba viva, como si tuviera conciencia propia, y en ese momento, Arik sintió una claridad abrumadora. Comprendió, en lo más profundo de su ser, que esta piedra era algo más que una simple roca. Era un mensaje, una llave para algo más allá de su comprensión actual. Con la piedra en la mano, Arik se levantó, su pecho inundado de un renovado propósito. El mundo a su alrededor parecía distinto, como si el aire que respiraba estuviera lleno de conocimientos sin decir. Podía escuchar los susurros del viento, el canto de los pájaros, el crujir de los árboles, todos parecían hablarle. Sabía que la piedra lo había elegido. Estaba destinado a emprender un viaje, a descubrir la sabiduría oculta bajo la superficie del mundo. Pero, ¿a dónde iría? ¿Qué buscaría? Las respuestas no estaban claras, pero una cosa era cierta, su vida nunca sería la misma. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaban las colinas, Arik reunió sus pertenencias. Decidió irse. No sabía a dónde iría ni qué encontraría, pero sabía que el camino que tenía por delante era suyo para recorrer. Su corazón estaba lleno de emoción y temor, pero por encima de todo, lleno de una inquebrantable creencia de que el viaje lo llevaría a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Capítulo 2. El camino del vagabundo. Arik dejó el pueblo al amanecer, su corazón pesado por el peso de su decisión, pero también ligero con la libertad de lo desconocido. Caminaba por los estrechos caminos que serpenteaban a través del campo, y la piedra en su bolsillo parecía vibrar con una energía que no podía explicar. Era como si la misma tierra bajo sus pies estuviera viva, guiándolo hacia algo importante. Durante días, vagó por bosques y campos, sin detenerse por mucho tiempo en un solo lugar. Encontraba refugio en cavernas y en las casas de extraños, ofreciéndose para ayudar con trabajos a cambio de comida y descanso. Sin embargo, a pesar de la amabilidad que encontraba, algo de vacío persistía en su corazón. Sentía que estaba buscando algo que no podía nombrar, algo que estaba justo fuera de su alcance. Una tarde, mientras Arik acampaba junto al fuego bajo las estrellas, miraba la inmensidad del cielo. Era una vista que ya había visto muchas veces, pero esa noche se sentía diferente. Las estrellas parecían brillar con más intensidad, como si le estuvieran hablando, cada una un eco lejano de alguna verdad olvidada. De repente, una voz rompió el silencio. Buscas, pero aún no sabes lo que buscas. Arik saltó de su asiento, su mano alcanzando instintivamente la piedra en su bolsillo. Ante él apareció un anciano, encorvado y frágil,
pero con unos ojos que brillaban con una sabiduría que parecía atravesar la oscuridad. Su rostro estaba marcado por el tiempo, y sus ropas eran viejas y gastadas, pero había en él una presencia que emanaba poder, como si hubiera visto la estructura misma del mundo y comprendiera sus misterios más profundos. No. No entiendo, tartamudeó Arik, aún sin estar seguro de si el hombre era real o una ilusión. El anciano sonrió, con una mirada llena de conocimiento. La mayoría de las personas vaga por la vida sin darse cuenta de la verdadera naturaleza de su viaje. Buscan respuestas, pero no hacen las preguntas correctas. Tú, joven, has comenzado a hacer las preguntas correctas. Arik sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuáles son las preguntas correctas? ¿Qué es lo que debo buscar? El anciano se acercó, sin apartar la vista de Arik. Busca sabiduría, pero la sabiduría no es algo que puedas simplemente encontrar. Debe ganarse, a través de la experiencia, la prueba, el sufrimiento y la comprensión. Para buscar sabiduría, primero debes aprender a mirar más allá de la superficie de las cosas. El mundo no es como parece. Es un espejo, que refleja lo que necesitas ver, no lo que quieres ver. La mente de Arik dio vueltas tratando de comprender las palabras del anciano. ¿Pero cómo aprendo a ver más allá de la superficie?, preguntó. El anciano sonrió aún más. Eso, joven, es una pregunta que debes responder por ti mismo. El camino que recorres es solo tuyo. Pero te ofreceré esto, la sabiduría no se encuentra en las respuestas, sino en las preguntas que haces. Busca la verdad dentro de ti, y el mundo revelará sus secretos. Con esas palabras, el anciano se dio vuelta y comenzó a caminar, desvaneciéndose en la noche tan silenciosamente como había aparecido. Arik se quedó junto al fuego, sus pensamientos ardiendo como las llamas. Las palabras del anciano resonaban en su mente, y por primera vez, sintió un profundo sentido de propósito. No eran las respuestas lo que necesitaba, sino las preguntas correctas. Su viaje no se trataba solo de buscar conocimiento, sino de entender la verdadera naturaleza de su propia alma. Al día siguiente, Arik se puso en marcha nuevamente, pero esta vez con una nueva determinación. No sabía a dónde lo llevaría el camino, pero sabía que cada paso que diera, cada persona que conociera y cada desafío que enfrentara lo acercaría a comprender las verdades más profundas del mundo. La piedra en su bolsillo, que antes era solo un objeto de curiosidad, ahora se sentía como una guía, un símbolo de la sabiduría que le esperaba. Capítulo 3. La prueba del silencio. Mientras Arik viajaba a través de vastos bosques y llanuras cubiertas por el viento, se dio cuenta de que el camino hacia la sabiduría no era tan sencillo como esperaba. Cuanto más buscaba, más preguntas surgían, y más parecía su mente agitarse con la incertidumbre. Cada persona que encontraba tenía su propia perspectiva, su propia verdad, y cada una parecía contradecir a la anterior. Un día, cuando llegó al borde de un denso bosque, encontró a una mujer sentada en meditación, al lado del camino. Sus ropas eran sencillas, pero su presencia era poderosa. Exudaba una sensación de paz, como si fuera una con el mundo. Comprender las palabras del anciano. ¿Pero cómo aprendo a ver más allá de la superficie?, preguntó. El anciano sonrió aún más. Eso, joven, es una pregunta que debes responder por ti mismo. El camino que recorres es solo tuyo. Pero te ofreceré esto, la sabiduría no se encuentra en las respuestas, sino en las preguntas que haces. Busca la verdad dentro de ti, y el mundo revelará sus secretos. Con esas palabras, el anciano se dio vuelta y comenzó a caminar, desvaneciéndose en la noche tan silenciosamente como había aparecido. Arik se quedó junto al fuego, sus pensamientos ardiendo como las llamas. Las palabras del anciano resonaban en su mente, y por primera vez, sintió un profundo sentido de propósito. No eran las respuestas lo que necesitaba, sino las preguntas correctas. Su viaje no se trataba solo de buscar conocimiento, sino de entender la verdadera naturaleza de su propia alma. Al día siguiente, Arik se puso en marcha nuevamente, pero esta vez con una nueva determinación. No sabía a dónde lo llevaría el camino, pero sabía que cada paso que diera, cada persona que conociera y cada desafío que enfrentara lo acercaría a comprender las verdades más profundas del mundo. La piedra en su bolsillo, que antes era solo un objeto de curiosidad, ahora se sentía como una guía, un símbolo de la sabiduría que le esperaba. Capítulo 3. La prueba del silencio. Mientras Arik viajaba a través de vastos bosques y llanuras cubiertas por el viento,
se dio cuenta de que el camino hacia la sabiduría no era tan sencillo como esperaba. Cuanto más buscaba, más preguntas surgían, y más parecía su mente agitarse con la incertidumbre. Cada persona que encontraba tenía su propia perspectiva, su propia verdad, y cada una parecía contradecir a la anterior. Un día, cuando llegó al borde de un denso bosque, encontró a una mujer sentada en meditación, al lado del camino. Sus ropas eran sencillas, pero su presencia era poderosa. Exudaba una sensación de paz, como si fuera una con el mundo que la rodeaba. Arik se acercó con cautela, sintiendo una extraña atracción hacia ella. Disculpa, llamó suavemente, busco sabiduría, ¿puedes ayudarme? La mujer abrió los ojos, y Arik se sorprendió al ver lo calmados que estaban, como si hubieran visto las profundidades del mundo y comprendieran sus secretos. Sonrió suavemente y lo invitó a sentarse a su lado. La sabiduría, dijo, no es algo que puedas pedir. Es algo que debes ganar a través de la paciencia, a través del silencio y la reflexión interna. Debes aprender a escuchar, no con tus oídos, sino con tu corazón. Arik se sorprendió. Escuchar con el corazón, repitió, confundido. La mujer asintió. Tu mente está llena de ruido, preguntas, dudas, deseos. Pero el corazón sabe cosas que la mente no puede comprender. Habla en susurros, en momentos de quietud. Para oírlo, primero debes callar el ruido interno. Arik sintió una profunda inquietud. Siempre había sido alguien que buscaba respuestas, que cuestionaba todo, que mantenía su mente en constante búsqueda de sentido. Pero ahora, por primera vez, se le pedía detenerse y escuchar, estar quieto. Este era un desafío muy diferente al que había enfrentado antes. ¿Por qué es tan importante el silencio?, preguntó, tratando de comprender el sentido de sus palabras. El silencio, explicó la mujer, es el espacio donde la verdad se revela. En la quietud, tu verdadero ser puede emerger. Pero debes dejar ir la necesidad de respuestas, la necesidad de validación. Debes estar dispuesto a sentarte en la incomodidad de no saber. Arik se sentó junto a ella, sus pensamientos agitados. ¿Cómo podía dejar de buscar respuestas? ¿Cómo podía aprender a escuchar a su corazón cuando su mente estaba tan inquieta? Cuanto más trataba de callar sus pensamientos, más fuertes se volvían. Las preguntas se acumulaban, cada una más urgente que la anterior. ¿Qué debía hacer con la piedra? ¿Por qué el anciano se la había dado? ¿Había alguna revelación grande esperándole al final de este viaje? Las horas pasaron, pero Arik no habló. La calma de la mujer parecía calmar la tormenta en su mente, aunque aún no comprendía completamente lo que ella le enseñaba. En el silencio, comenzó a notar cosas que nunca había prestado atención antes, el crujir de las hojas en los árboles, el canto lejano de los pájaros, el suave flujo del arroyo cercano. El mundo estaba vivo, vibrante y lleno de belleza invisible. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque, la mujer habló nuevamente. Has tenido paciencia, dijo. Y ahora, estás listo para el siguiente paso en tu viaje. Pero recuerda esto, el silencio no es una escapatoria del mundo. Es una manera de conectarte más profundamente con él. No confundas la quietud con la inacción. Arik se levantó, sintiendo una fuerza tranquila dentro de él. Las palabras de la mujer habían plantado una semilla en su corazón, una que sabía que seguiría creciendo con el paso de los días. Aún no comprendía completamente lo que ella le había enseñado, pero sentía que ya estaba un paso más cerca de la verdad. Gracias, dijo, inclinando la cabeza en señal de respeto. La mujer asintió y cerró los ojos una vez más. Ve en paz, joven buscador. El camino por delante aún es largo, pero estás en el curso correcto. Mientras Arik continuaba su viaje, las lecciones del silencio resonaban en su mente. Comenzaba a entender que la sabiduría no se encontraba buscando respuestas incansablemente ni en el conocimiento externo. Era algo que surgía desde dentro, en los momentos tranquilos de reflexión y quietud. Era como si cuanto más dejaba de lado su necesidad de respuestas, más el mundo comenzaba a hablarle. Pero Arik sabía que su viaje aún no había terminado. Aún había mucho que aprender y no había encontrado la respuesta a la pregunta que más ardía en su corazón: ¿cuál era el verdadero significado de la piedra? Fin del capítulo 3. Capítulo 4. El secreto de la piedra. Los días pasaban, y Arik seguía su camino,
pero algo dentro de él sentía que aún faltaba algo. Las lecciones del anciano y de la mujer en el bosque seguían resonando en su mente, pero no podía dejar de pensar en la piedra. ¿Qué significaba realmente? ¿Por qué había comenzado este viaje con ella? Cada vez que la tocaba, sentía esa misma calidez y vibración, pero la piedra nunca le revelaba nada más. Sentía que la respuesta estaba cerca, pero aún no podía alcanzarla. Un día, Arik llegó a un pequeño valle rodeado por montañas altas, donde el aire fresco y limpio parecía invitarlo a descansar. Decidió acampar allí por un par de días, contemplando la vista que se desplegaba ante él, un paisaje tranquilo, con un río serpenteante y árboles que se balanceaban suavemente con el viento. El lugar parecía ser perfecto para la reflexión. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en su campamento, Arik se recostó en su manta, mirando las estrellas. El cielo parecía tan vasto, tan lleno de secretos que aún no podía comprender. Fue entonces cuando la piedra comenzó a brillar débilmente, como si respondiera a sus pensamientos. Arik la sacó de su bolsillo y la sostuvo frente a él. Algo dentro de él le decía que, finalmente, había llegado el momento de comprender su verdadero propósito. De repente, un resplandor intenso envolvió la piedra, y Arik cerró los ojos debido al destello. Al abrirlos, se encontró en un lugar distinto, aunque no sabía cómo había llegado allí. Era una llanura infinita, rodeada de montañas imponentes, con un cielo de un color azul profundo. El viento era suave, y el aire, cargado de una extraña calma, parecía ser más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Frente a él, apareció una figura etérea, era un anciano, con una larga barba blanca y ojos que reflejaban la sabiduría de 1000 vidas. No parecía sorprendido de que Arik estuviera allí, ni tampoco había necesidad de palabras. La figura señaló al horizonte, hacia una montaña lejana que parecía brillar débilmente. «Eso es lo que buscas», dijo la figura con voz suave pero firme. «No es la piedra la que contiene la respuesta, sino el viaje que has recorrido hasta aquí. La piedra es solo un reflejo de ti mismo, de tu deseo de comprender, pero lo que realmente buscas está dentro de ti». Arik miró hacia la montaña. Algo en su interior le decía que era allí donde debía ir, allí donde encontraría la última pieza del rompecabezas. Sin embargo, una sensación de paz lo envolvía, como si el lugar mismo estuviera hablándole en susurros, indicándole que el viaje nunca sería realmente completo, sino que seguiría siempre. «¿Y qué debo hacer ahora?», preguntó Arik, aunque no esperaba respuesta. Sin embargo, el anciano sonrió. «Continuar», respondió. «El viaje nunca termina, joven buscador. Cada paso que das es parte de la sabiduría que buscas. Lo que has aprendido hasta ahora ha sido solo el principio. El futuro es incierto, pero la verdad que buscas siempre estará dentro de ti». En ese momento, la visión comenzó a desvanecerse. El resplandor de la piedra se desvaneció con ella, y Arik se encontró nuevamente en el campamento, mirando al cielo estrellado. La quietud de la noche y el sonido del viento en los árboles le parecían ahora más profundos que nunca. Capítulo 5. El círculo de la vida. Con la claridad recién adquirida, Arik continuó su viaje. Sabía que ya no podía esperar encontrar respuestas definitivas, ni en la piedra ni en el mundo exterior. La sabiduría no estaba en descubrir todos los misterios del universo, sino en aprender a aceptar lo que no se sabe, a encontrar paz en la incertidumbre. Con el paso de los meses, Arik llegó a otras tierras. En cada pueblo y ciudad en los que se detenía, compartía las lecciones que había aprendido, que la sabiduría se encuentra en las preguntas, no en las respuestas, que la paz viene de aprender a escuchar el silencio, que el viaje es tan valioso como el destino. Las personas le prestaban atención, algunos se reían de sus ideas, otros se sentían inspirados. Pero Arik sabía que lo más importante era no buscar ser entendido, sino vivir de acuerdo con lo que había aprendido. Un día, mientras descansaba bajo un árbol en una ciudad lejana, un joven se acercó a él. «¿Eres tú el vagabundo sabio que todos mencionan?», preguntó el joven. Arik sonrió suavemente. «Soy alguien que sigue buscando», respondió. «Y lo que busco ya lo llevo dentro». El joven se sentó junto a él, y Arik le contó algunas de las historias de su viaje, las lecciones que había aprendido y las personas que había encontrado. El joven lo escuchó con atención, y aunque no comprendía todo lo que Arik le decía, algo en su interior resonaba con esas palabras. Y así, el ciclo continuaba. Otros vendrían después de Arik, buscando lo que él había encontrado,
la sabiduría, la paz interior, el entendimiento de que el viaje es más importante que el destino. La piedra, que había sido el catalizador de su viaje, se convirtió en un símbolo. Pero la verdadera lección era que la sabiduría no era algo que se pudiera obtener de un objeto mágico o de un destino lejano. Era algo que se construye dentro de uno mismo, paso a paso, pregunta a pregunta. Epílogo, la sabiduría del vagabundo. Muchos años después, el nombre de Arik se mencionaba en todas las ciudades que había visitado. Ya no era un joven en busca de respuestas, sino un sabio reconocido, alguien que había abrazado el viaje de la vida con humildad y con una mente abierta. Enseñaba que la verdadera sabiduría no estaba en conocer todas las respuestas, sino en aprender a vivir con las preguntas. La piedra, que había sido su guía, ya no brillaba con la misma intensidad. Pero Arik la llevaba consigo, como un recordatorio de que el viaje que había comenzado nunca terminaría realmente. En el camino de la vida, cada paso era una lección, cada encuentro, una oportunidad para aprender algo nuevo. Y así, Arik siguió caminando, no como un buscador de respuestas, sino como un maestro de preguntas, enseñando a otros que la sabiduría no se trata de entenderlo todo, sino de aceptar y abrazar la belleza de no saberlo. Capítulo 6. La cueva de los ecos. Los días continuaban su curso y Arik viajaba a través de bosques densos y montañas lejanas. Aunque la paz que había encontrado en su interior lo acompañaba, sentía que aún quedaba algo que debía comprender, algo que aún no había alcanzado. La piedra seguía en su bolsillo, tan misteriosa y enigmática como cuando la había encontrado. No sabía si el verdadero significado de su existencia lo llevaría a un destino físico o a una revelación interior. Un día, mientras exploraba un valle apartado, Arik encontró una cueva. La entrada estaba rodeada de enredaderas y parecía haber sido olvidada por el tiempo. Intrigado por la energía que emanaba de la oscuridad en su interior, decidió entrar. El eco de sus pasos resonaba suavemente en las paredes rocosas, y mientras se adentraba, notó que el aire se volvía más fresco, casi etéreo. Dentro de la cueva, las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, tallados en la piedra, y algunos parecían brillar tenuemente. Arik sintió una extraña vibración en su pecho al acercarse a uno de estos símbolos, y antes de que pudiera pensar en algo, el eco de su voz retumbó en la cueva. ¿Qué buscas? La voz de su propio eco le respondió, pero de una manera que parecía provenir de un lugar muy lejano. Busco sabiduría, dijo Arik en voz baja, sin saber si su respuesta llegaría a algún lado. A su sorpresa, la respuesta no fue inmediata. Pero al pasar unos momentos, la piedra en su bolsillo comenzó a calentarse, y un leve resplandor emergió. A medida que la piedra brillaba más, los símbolos en las paredes comenzaron a moverse, como si estuvieran vivos, como si formaran un patrón que solo Arik pudiera ver. En ese momento, comprendió que la cueva misma era un reflejo de su alma, una representación de sus miedos y deseos más profundos. Arik se sentó, miró la piedra y dejó que la calma lo invadiera. Esta vez, no buscó respuestas inmediatas. Aceptó que estaba allí, en ese momento, simplemente para ser. La cueva le estaba mostrando que no siempre se trataba de encontrar respuestas, sino de hacer las preguntas correctas y estar dispuesto a explorar las respuestas que venían desde lo más profundo del ser. La piedra comenzó a brillar con una luz tenue, como si le hablara sin palabras. La cueva resonó con un eco profundo que decía: el viaje que has comenzado es solo el primer paso hacia lo que eres. La sabiduría no se encuentra en la respuesta, sino en la manera en que vives la pregunta. Arik cerró los ojos, sintiendo la verdad de esas palabras. Durante tanto tiempo había buscado una respuesta definitiva, un destino final, pero ahora comprendía que la verdadera sabiduría radicaba en el viaje mismo. Aceptó la lección de la cueva, que la vida no tiene un solo camino ni una única respuesta, sino que cada momento vivido con atención y conciencia es una respuesta en sí misma. Capítulo 7. El encuentro con el maestro silencioso. Arik continuó su viaje, pero ya no se apresuraba hacia un destino. Su corazón estaba en paz con la incertidumbre. Sabía que debía seguir aprendiendo, pero ya no tenía prisa. Se detuvo en un pequeño pueblo, donde la gente vivía de manera simple, ajena a las grandes preocupaciones del mundo. Fue allí donde conoció a un anciano que vivía solo en una casa en las afueras del pueblo. Este hombre era conocido por todos como un sabio, aunque nadie sabía mucho de él. Se decía que nunca hablaba, y que su sabiduría se transmitía de una manera sutil, casi invisible. Arik, intrigado por este hombre, decidió acercarse.
Al llegar a la casa del anciano, fue recibido sin palabras. El anciano lo invitó a sentarse en el jardín, rodeado de árboles y flores que emanaban una fragancia tranquilizadora. Durante horas, Arik y el anciano permanecieron en silencio, simplemente observando el mundo que los rodeaba. No hubo preguntas ni respuestas. Solo la presencia del anciano, que parecía saber todo lo que Arik necesitaba aprender sin necesidad de hablar. El tiempo pasó lentamente, y Arik comenzó a comprender algo importante: no todo conocimiento se transmite con palabras. A veces, la sabiduría se encuentra en el silencio, en la quietud, en el simple acto de estar presente. Arik comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Ya no era un lugar lleno de respuestas que buscar, sino un lugar de experiencias que vivir. Esa tarde, después de mucho tiempo de meditación silenciosa, el anciano finalmente habló. La sabiduría no reside en lo que sabes, sino en cómo vives lo que no sabes. Estas palabras golpearon a Arik con una claridad inmediata. El anciano le estaba diciendo que no importaba tanto lo que sabía, sino cómo vivía cada día, cómo aceptaba la incertidumbre y cómo se entregaba al fluir de la vida sin aferrarse a la necesidad de tener todas las respuestas. Capítulo 8. La revelación del corazón. Después de su encuentro con el anciano, Arik continuó su camino, pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. El mundo ya no era un enigma a resolver, era una serie de experiencias que lo invitaban a vivirlas plenamente. Sabía que aún quedaban lecciones por aprender, pero ya no sentía la necesidad urgente de llegar a un destino final. Su destino era el mismo que el de todos los seres humanos: vivir, aprender y crecer. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre una colina que dominaba un extenso valle, Arik se sentó en la cima, observando el paisaje que se desplegaba ante él. A su lado, la piedra brillaba suavemente, como un recordatorio de todo lo que había vivido. Pero ahora, ya no le parecía tan importante como antes. Lo que realmente importaba era el viaje en sí, el proceso de transformación que había experimentado. Con una sonrisa tranquila, Arik comprendió finalmente lo que el anciano había querido decir: que la sabiduría no es un objetivo, sino una forma de vida. Ya no estaba buscando respuestas en el mundo exterior, porque había aprendido que las respuestas siempre habían estado dentro de él. Epílogo: la sabiduría del vagabundo. A medida que los años pasaron, Arik se convirtió en un maestro en su propio derecho. Ya no viajaba solo en busca de sabiduría, sino que compartía sus aprendizajes con aquellos que encontraba en su camino. Los pueblos lo conocían como el vagabundo sabio, el hombre que había viajado lejos no solo por el mundo, sino por su propio corazón. Los relatos de sus experiencias se difundieron, y su nombre se convirtió en sinónimo de paz interior, sabiduría y entendimiento profundo. Pero Arik nunca se consideró un maestro. Simplemente, había aprendido a vivir con las preguntas, a abrazar la incertidumbre y a aceptar el misterio de la vida como su mayor maestro. La piedra, que había sido su guía al principio, ya no tenía el mismo resplandor. Pero Arik la llevaba consigo, como un recordatorio de que el verdadero conocimiento no se encuentra en un objeto, sino en cómo vivimos nuestras vidas, en las preguntas que hacemos, y en la paz que encontramos en nuestro interior. Fin.